Hola, ¿qué tal amigos de Learning with Style? En esta ocasión tenemos un video en el cual nosotros veremos cuál es la forma de resolver problemas a través de gráficas cuando tenemos la combinación de diferentes tipos de movimiento, es decir, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues bueno, nosotros vamos a tener que analizar toda la información que nos brindan como un dato conocido. ¿Qué podría ser las gráficas, en este caso por tramos? Em, Sobre todo cuando tengamos la gráfica de desplazamiento con respecto a tiempo. Ahora, de la poca información que tengamos por escrito, nosotros la vamos a ir complementando e inclusive ir resolviendo para poder obtener más información, en este caso, con respecto a la velocidad y a la aceleración. Entonces, vamos a plantear aquí nuestros ejes para el desplazamiento con respecto al tiempo, y nosotros podríamos tener desde una lectura de una posición en uno hasta una posición n, y un tiempo uno hasta un tiempo n. Pasa algo muy similar con respecto a la velocidad. Tenemos nuestro eje de velocidad con respecto al tiempo o contratiempo, y posteriormente tenemos la velocidad uno para un tiempo uno hasta llegar a una velocidad n con respecto a un tiempo n. Pasa similar con el caso de la aceleración, y nada más aquí hay que poner una nota. ¿Cuál sería esa nota? Que a pesar de que ahorita en mis gráficos se ven a la misma altura las aceleraciones, las velocidades y las posiciones, estas, cuando ya tengamos un ejemplo práctico, van a ir cambiando, no se van a mantener de una manera constante. La otra es de que el que sí va a tener que ser igualito son los diferentes tiempos. Es decir, la marca que nosotros pongamos del tiempo uno va a ser a la misma altura la marca cuando estemos en el gráfico de velocidad contra tiempo, y de igual manera en el gráfico de aceleración contra tiempo. Y así nos vamos a ir hasta llegar a nuestro tiempo n. Ahora, vamos a ver un ejemplo precisamente cuando tenemos estos dos tipos de movimientos combinados, y vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Entonces, tenemos aquí ya nuestros ejes y vamos a ir llenando. Nos dice que tenemos que obtener las gráficas de velocidad contra tiempo y la de aceleración contra tiempo a partir de la gráfica que nosotros tengamos proporcionada de posición contra tiempo. Entonces, aquí vemos que sí hay valores tanto de tiempo en segundos como de la posición en metros. Aquí podemos observar que tenemos un movimiento de una línea de una línea recta. Aquí ya tenemos un segmento de arco o parábola. Posteriormente volvemos a tener una línea recta, en este caso en forma horizontal. Nuevamente tenemos una parábola, nada más que ahora cambie la dirección. Y finalmente nosotros podemos asignar cómo vamos a llamar a cada uno de los tramos. Aquí yo no utilizo la letra A para después no confundirnos con la letra de aceleración, muy a pesar de que podría ser una A mayúscula y la de la aceleración A minúscula, de todas maneras no lo voy a emplear. Entonces podríamos tener el tramo B, el C, el D y el E. Vamos a iniciar nosotros nuestro análisis con el primer tramo, es decir, el de B, que va del tiempo 0 segundos hasta 4 segundos, y que inicia en la posición 10 y llega hasta 20. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Que tenemos una línea, es oblicua, es decir, va a tener una pendiente, es ascendente, por lo que podemos saber que al ser una línea recta, pertenece a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sale? De ahí, nosotros tendríamos que calcular la pendiente de esa recta, es decir, a través de conocer el incremento de la posición entre el incremento del tiempo. Cuando se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, cabe señalar que nosotros vamos a tener una aceleración nula. Entonces, vamos a ver cómo lo podremos empezar a resolver. Si nosotros tomamos esta ecuación de velocidad
igual al incremento de el desplazamiento o de las posiciones entre el incremento del tiempo, ¿qué es lo que vamos a tener? Si lo empezamos a desarrollar, sería nuestra posición final menos la inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Si empezamos a sustituir los valores, tenemos que la posición final es 20, la posición inicial es 10, perdón, y de nuestros tiempos el final es 4 y el inicial es 0. Si nosotros empezamos a realizar las operaciones, nos damos cuenta que es 10 cuartos, es decir, 2.5 metros sobre segundos. Y acuérdense que como es un movimiento rectilíneo uniforme, nuestra velocidad va a ser constante. Entonces vamos a volver a plantear nuestras gráficas. Ya tenemos la que tenía la gráfica, perdón, de desplazamiento contra tiempo como un dato, y ahora lo que vamos a tener que hacer es empezar a graficar precisamente en la de velocidad. Nosotros sabemos que es un valor constante, en este caso es de 2.5, y lo único que tendremos que hacer es ocupar el mismo intervalo de tiempo, es decir, de 0 a 4 segundos. Posterior a eso, nosotros ya podemos plantear que tiene una aceleración, en este caso nula. Ahora vamos a analizar el tramo C, esta partecita de acá. ¿Qué es lo que tenemos? No es una línea recta, es una parábola, y ahí de lo que podemos ver por la forma de la parábola es de que la aceleración lleva una misma dirección que nuestra velocidad, es decir, que nuestra aceleración va a ser positiva y que se trata, como ya no es línea recta, tendríamos que tener un término cuadrático en nuestra ecuación. Quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a calcular para este caso una velocidad media, y en este caso lo único que vamos a desconocer es cuánto es el valor con lo que termina nuestra velocidad. Y ya de ahí podríamos ocupar también el incremento de nuestra posición. Entonces, vamos a igualar. Tenemos que una velocidad media, en este caso es una velocidad inicial más una velocidad final entre 2, pero también podríamos decir que es el incremento de nuestra posición entre el incremento de nuestro tiempo. Si empezamos a sustituir, vamos a tener el incremento de nuestro desplazamiento o de posición va a ser 30, que es el final, menos 20 el inicial, y con respecto al tiempo sería 6 menos 4. Del otro lado de nuestra igualdad, vamos a tener que la velocidad inicial si la conocemos, que es el caso de lo que acabamos de calcular, que sería de 2.5, y posteriormente sería nuestra velocidad. Aquí tengo un pequeño error. Sería la velocidad. Déjenme de una vez ponerlo. Eh, con respecto a un tiempo, ¿qué tiempo? En este caso sería el de 6 segundos, y eso lo vamos a dividir entre 2. Si nosotros continuamos ya con nuestras ecuaciones, vamos a tener que 30 menos 20 es 10, 6 menos 4 es 2, y de aquí lo único que tenemos que hacer es, si tenemos 2 dividiendo en ambos lados, este pasa multiplicando, ya se nos anula, y entonces ya tendríamos que sería 10 igual a 2.5 más la velocidad final en un tiempo determinado, que en este caso sería 6 segundos. Para lo cual ya nada más pasamos este restando y obtenemos que la velocidad final es de 7.5 metros sobre segundo con una aceleración constante. Vamos a graficar esa parte, y entonces tenemos que la velocidad inicial partía de 2.5 y termina en 7.5. En el caso de la aceleración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a primero a calcularlo. Vamos a ver que nuestra aceleración es el incremento de la velocidad entre el incremento del tiempo, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Conocemos ya todos los datos, lo acabamos de calcular la velocidad final, que es de 7.5 menos la inicial de 2.5,
y de igual manera del gráfico obtenemos de cuánto era nuestro tiempo final menos el tiempo inicial. Si llevamos a cabo esa operación, son 5 medios, es decir, 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a graficar. Ponemos nuestra marca en el caso de la aceleración, que sería del 2.5, y como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nuestra aceleración es constante, es decir, que va a tomar únicamente el valor de esa magnitud de 2.5. Ahora, ¿qué más tendríamos nosotros que hacer? Vamos a volver a poner las gráficas hasta donde nos quedamos y vamos a analizar en este caso el tramo D, es decir, esta parte de aquí. Como es una recta, nos indica que es un movimiento rectilíneo uniforme, solamente que la velocidad sí es constante, pero va a ser nula. ¿Cómo sabemos que es nula? Porque recuerden que nosotros tenemos que es el incremento de nuestra posición y como la posición no cambió, es decir, se mantiene en 30, 30 menos 30, pues va a ser cero. Entonces ahí nuestra velocidad va a ser nula. Y en un movimiento rectilíneo uniforme, nuestra aceleración también va a ser nula. Entonces, eso ya lo podríamos nosotros graficar. Ponemos aquí sobre nuestra gráfica que coincidente con el eje de nuestro tiempo, vamos a tener nuestra velocidad en el intervalo de tiempo de 6 a 8 segundos y pasaría lo mismo en el intervalo de 6 a 8 segundos, pero ahora para el gráfico de la aceleración. ¿Qué nos faltaría? Analizar el tramo E. Bueno, algo que se me olvidó. En este caso hipotético, lo único que nosotros tendríamos que analizar o interpretar es de que la velocidad cae abruptamente, es decir, de 7.5 hasta cero. Ahora, en este tramo E, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si se desplazó, en este caso, de 30, regresa a 20, ¿sale? Y con eso, nosotros podemos ver que la forma que tiene nuestra gráfica en ese tramo es también en forma de parábola. Lo único es de que la posición en la que aparece nos diría que nuestra aceleración es negativa. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nuevamente, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nada más que con aceleración negativa, una aceleración constante por tratarse de este tipo de movimiento. Y nuevamente vamos a ocupar la fórmula de la velocidad media y también para poder calcular la velocidad con respecto a conocer el incremento de nuestra posición entre el incremento del tiempo. Vamos a llevarlo a cabo. Entonces ahí planteamos nuestras ecuaciones y ahora vamos a tener la posición final, en este caso es 20, menos la posición inicial, que es 30. El tiempo final, 10 segundos menos 8 segundos del tiempo inicial. Y posteriormente, de nuestra gráfica podemos obtener cuál era la velocidad inicial, es cero, y la velocidad final, que es la que desconocemos con respecto a un tiempo de 10 segundos, y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Vamos a llevar a cabo estas operaciones, nos damos cuenta que tenemos ya aquí un número negativo, lo cual nos estaría indicando que también nuestra velocidad es negativa. Y llevamos a cabo la operación de 10 menos 8 son 2. Y del otro lado de la igualdad, ahorita lo dejamos sin ningún tipo de cambio. Llevamos a cabo la operación de 10 entre 2, es menos 5. De este lado, pues tenemos el 0. Bueno, nuevamente 2 dividiendo en ambos extremos de la igualdad, se nos van. Y finalmente ya nos quedaría que nuestra velocidad final es de menos 5. Entonces lo colocamos al menos nuestra marca en nuestra gráfica de velocidad con respecto al tiempo y posteriormente marcamos nuestra línea. Obtenemos que es una velocidad negativa. ¿Por qué sería una velocidad negativa? ¿Cómo lo interpretamos? Por un lado, sabemos que nuestra aceleración es negativa. Sin embargo, al ver que de 30 pasó a 20, nuestra velocidad ya tendría una dirección, es decir, tuvo un desplazamiento que va hacia los negativos, ¿vale? Entonces, ahí podemos corroborar que sí tendríamos una velocidad negativa por el tipo de pendiente que también es negativa.
Vamos a ver qué pasa con nuestra aceleración. En este caso, para nuestra aceleración, lo único que tenemos que hacer es ver cuál es el incremento de nuestra velocidad entre el incremento del tiempo. La velocidad final la acabamos de calcular, que es de -5, menos la velocidad inicial, que es 0, y el tiempo final, ese sí era dato, eran 10 segundos, menos el tiempo inicial, que son 8 segundos, y ya de ahí obtenemos que es -5 entre 2. Tenemos como resultado -2.5 metros sobre segundo. Con esto nosotros también podríamos ya graficar. En este caso ponemos ahí la marca de -2.5 en el eje de la aceleración y posteriormente vamos a marcar una línea recta. Recordando, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que únicamente tenemos que poner una línea horizontal. ¿De dónde a dónde? Pues únicamente de lo que se calculó, que en este caso fue de 8 hasta 10 segundos. Con esto, nosotros podríamos empezar a resolver más problemas únicamente basándonos en la parte de las gráficas y ocupando parte de la teoría que ya habíamos visto en el anterior video. Espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó, por favor denle un like y compártanlo con las personas que ustedes saben que les podrían llegar a funcionar. Nos vemos en un próximo video.